una parte de una materia. Bueno, ahora, habíamos hablado el otro día que, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la aleación que está el cobre combinada con el níquel. Y yo les decía que si yo tengo un recipiente que tiene solo cobre, entonces su curva de enfriamiento es así nada más. Arriba de cierta temperatura es líquido y abajo de cierta temperatura es sólido. Si yo tengo níquel, es lo mismo, níquel líquido. Su curva de enfriamiento solo es así, sólido y líquido. Pero yo les decía que cuando yo tengo combinado níquel y al mismo tiempo tengo cobre, pues existe una interfase que se llama arriba de un determinado punto de temperatura es líquido. Es líquido. Luego va a pasar a formar un poco de sólido, pero también va a tener algo de líquido. O sea, no instantáneamente cambia del líquido a sólido, ¿no? Lo va haciendo gradualmente. Va disminuyendo la cantidad de líquido y va aumentando la cantidad de sólido hasta que finalmente, después de una determinada temperatura, todo es sólido. Ahora, ¿qué sucede? Voy a borrar aquí. ¿Qué sucede? Imagínense lo siguiente. Voy a tener un diagrama así. Aquí va a estar el tiempo y aquí va a estar la temperatura. Entonces, imagínense que yo tomo esto. Tengo cobre y por acá voy a tener níquel. Entonces, cuando yo tenga puro cobre, es este punto que está aquí. Es este punto, a esta temperatura. Ahora imagínense que yo coloqué en este recipiente 25% de níquel y coloqué 75% de cobre. Entonces aquí va a ser 100% de níquel y aquí habría 0% níquel, o sea, como quien dice, 100% cobre. Entonces, aquí va a ser 100% níquel. Entonces, este punto que está aquí se va a encontrar por acá, porque el punto de fusión del níquel es más alto. Este lo voy a poner aquí. Entonces, aquí sería 50% de níquel y aquí sería 50% de cobre. Aquí sería ¿cuánto de níquel? Díganme, por favor. No sé, un 75%. Más o menos, o vamos a sacarle la mitad, 25% de níquel. Para que no nos... Aquí, ¿cuánto de níquel sería? 75. Un 75%. Exacto, 75% de níquel. Entonces, vean lo siguiente, cuando yo ponga esta cantidad, 25% de níquel y 75% de cobre, va a suceder un fenómeno como este. Arriba va a ser líquido, va a empezar a enfriar, 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 hasta que el líquido se convierte en sólido y ya finalmente va a ser sólido. Entonces, eso voy a poner dos puntos por acá. Uno por acá y otro por acá. Cuando yo aquí es líquido, aquí es sólido líquido y aquí abajo todo es sólido. Cuando yo tenga 50 y 50 va a suceder el mismo fenómeno. ¿Sí? Nada más que a diferentes temperaturas, ¿no?
Cuando yo tenga 75, va a suceder el mismo fenómeno. Va a haber una interfase sólido-líquido, ¿no? Más que a diferente temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Juntar todos los puntos. Así. Entonces, este diagrama, así como está, se le da el nombre de, entonces aquí el 100% va a ser aquí y va a quedar acá. Este diagrama recibe el nombre diagrama de fases cobre-níquel, donde yo puedo consultar cuál sería el punto de fusión para cualquier combinación de níquel. De tal manera que yo ya sé que aquí abajo todo representaría un sólido. Todo lo que ocurre en el interior de esta región está en la interfase sólido más líquido, y todo lo que esté aquí arriba sería líquido. Y ese diagrama me serviría a mí, por ejemplo, si yo tuviera una aleación 75-80% níquel, trazo una línea hacia arriba. Trazo una línea hacia arriba. Y a partir de este punto, hacia arriba, sería líquido. Aquí sería líquido, y cuando llegue a esta temperatura ya es 100% sólido. Y me desplazo a la izquierda para conocer la temperatura. Que yo tengo 60% de níquel, pues igual trazo una línea. Aquí a esta temperatura ya sería 100% sólido. Aquí entraría la interfase sólido-líquido y aquí sería su punto de fusión. Arriba de esta temperatura tendría que calentarlo para convertirlo en líquido. Entonces, este diagrama se llama diagrama de fases de una aleación. ¿Qué aleación? Es la aleación cobre-níquel. Ahorita la voy a buscar de una manera más exacta. Déjenme abrir por acá. Bueno, a ver, déjame buscar por otro lado. ¿Dónde está esto? A ver, a ver, a ver, a ver.
Espérame ahorita. A ver. Capítulo. Miren, este es el diagrama de fases del agua. Ahorita regreso al cobre níquel. Este diagrama de fases que está aquí combina la temperatura del agua con la presión. Entonces, normalmente, cuando estamos a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión, se supone que ahí hierve el agua. Entonces, el agua es vapor, pasa a ser, entra a la zona de líquido a más baja temperatura, y cuando estamos a más baja temperatura, pues entra a ser sólido. Pero vean ustedes lo siguiente. No sé qué pasaría si yo, normalmente decimos que a 100 grados centígrados el agua hierve. Pero ¿qué pasa si yo disminuyo la presión del agua? Si yo disminuyo la presión, esta línea que está aquí bajaría. Al bajar esta línea, cuando choque por acá y bajo, entonces ya la temperatura a la que hierve el agua, a la que se hace vapor, ya no son 100 grados centígrados, y es menos, es 90. Por eso en los lugares más altos, que es montaña, las ciudades que están a 1000, a 2000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor. Por lo tanto, hacer la presión atmosférica menor, la temperatura a la cual el agua se vuelve vapor es menor. Si me voy a un lugar donde hubiera una presión atmosférica más alta, pues el agua tiene que hervir a más de 100 grados centígrados. Entonces, al aumentar la presión pasa esto. Esta curva luego sirve para algunos fenómenos físicos donde interviene que yo tengo agua en un sistema hidráulico a alta presión. La presión es mayor que la presión atmosférica, entonces el agua se vuelve vapor a una menor temperatura. Y a veces esos vapores de agua causan algunos desperfectos en las bombas, y entonces esos detalles yo los tengo que consultar en esta gráfica de presión contra temperatura del agua para saber a qué temperatura realmente hierve el agua según la presión. Ya se los había mostrado, que es la curva de enfriamiento del hierro. Bueno, ahorita déjenme buscar aquí está el diagrama cobre-níquel. Cobre con níquel y temperatura. Este es ya con las condiciones reales. Ahora, lo encuentran ustedes en el capítulo
Miren, en el capítulo 8 del libro de Smith, ustedes lo consultan y ahí van a encontrar ustedes, ustedes van a encontrar ahí todas los temas que voy a estar viendo en esta unidad, ¿no? Bueno, ahora. Entonces aquí ya está a escala real. Esta curva que está aquí, hacia arriba, se le da el nombre de, aquí está línea de líquidos. ¿Por qué? Porque cualquier fenómeno que esté arriba de esta línea estaría en estado líquido. Esta línea que está aquí abajo recibe el nombre de línea de sólidos. Y lo que está entre las dos líneas se llama interfase sólido-líquido. Ahora vean lo siguiente. Hace rato, si ustedes recuerdan, yo le puse que S de sólido y L de líquido. En los diagramas de fases, la letra L significa líquido. O yo puedo poner la letra S que significa sólido, o de plano pongo la palabra sólido, o una letra, cualquier letra A, B, C, D. Entonces cualquier letra va a significar sólido. Por ejemplo, aquí dice el sólido alfa. Entonces vean lo siguiente. Aquí hay un ejemplo que dice así, que yo tengo el 50%, 55% de, bueno, aquí está 53% de níquel, porque aquí es esta línea que está aquí. Si yo me desplazo hacia arriba, aquí estaría su punto de fusión. Me desplazo a la izquierda y sería aproximadamente 1340 y tantos grados, porque aquí serían 1350. 1340 grados sería su punto de fusión. Viene enfriando, viene enfriando, viene enfriando, y entonces, al venir enfriando, se va volviendo el líquido más sólido, más sólido, más sólido, hasta que aquí ya no queda nada de líquido y se vuelve 100% sólido aquí abajo. ¿Sí? Ahora vean lo siguiente. Esta tabla también me sirve para decidir lo siguiente. Bueno, déjenme ponerlo así y me voy a mover del lado izquierdo. Voy a abrir una hoja, la blanca que teníamos acá, y también lo voy a poner así para que yo haga dos cosas al mismo tiempo. Y este diagrama lo voy a... ¡Ay, canijo! Este diagrama lo voy a borrar ahorita. Bueno, mejor voy a salir y voy a... No voy a borrar. Ahora voy a abrir otra hoja. Espérame tantito. Bueno, mire. Entonces, hace un rato les decía que esta 53%, arriba de esto el punto de fusión y abajo de esta línea es el punto de solidificación, donde ya todo es sólido, todo es líquido. Bueno, ahora vean lo siguiente. Cuando yo estoy aquí, estoy en un lugar donde apenas empieza, se dan de cuenta que estamos vaciando la aleación en un recipiente, apenas se está volviendo sólido, es 100% casi líquido. Mientras va disminuyendo la temperatura, pues voy a ir sabiendo cuánto sólido va a haber. Hay una fórmula que se llama así,
Déjeme buscar el plumón. Hay una fórmula que se llama porcentaje de fases. Ese es igual. Esta P quiere decir palanca. Saquen su calculadora, que la van a usar ahorita. Palanca opuesta entre palanca total. Bueno, esta fórmula que está aquí, que dice porcentaje de fases, yo quiero conocer el porcentaje de la fase sólida. Y también quiero conocer el porcentaje de la fase líquida. Es decir, que fue enfriando, llegó hasta este punto. Y aquí tengo, en donde está la punta del cursor, donde está esta flechita que está aquí, quiero saber cuánto hay cuánto hay de sólido y cuánto hay de níquel, ¿no? En ese punto. Y eso lo hago con la palanca, con esta fórmula que está aquí. Palanca opuesta entre palanca total. Bueno, ¿qué voy a hacer? La palanca total es la distancia que hay en toda esta línea, desde aquí hasta acá. ¿Y cómo voy a medirlo? Pues me desplazo hacia abajo y me desplazo hacia abajo y mido las coordenadas que hay en el eje horizontal. Entonces, si aquí es 50, aquí es 53, aquí sería cuánto le quieren poner, la mitad entre este sería 55, ¿cuánto le quieren poner ahí? Donde tengo la punta del cursor es 55. 58. 58. Entonces va a ser 58 menos este punto que está aquí. ¿Cuánto le quieren poner ahí? Aquí más o menos es como 44, ¿no? O sea, la mitad de 5 es 45. Vamos a ponerle 44, ¿no? Aproximadamente, porque eso nunca lo vamos a poder medir con exactitud. Entonces, abajo siempre va la palanca total. 58 menos 44. Ahora vean lo siguiente. Cuando yo me pregunte el porcentaje de la fase sólida, me voy a ubicar del lado izquierdo donde se encuentra en la línea de sólidos. Entonces, en la línea de sólidos, todo esto es la palanca total, toda la distancia, porque 58 menos esto, solo obtuvimos la distancia que hay de aquí a aquí. Ahora, la palanca opuesta de la fase sólida, como esta es la línea de la fase sólida, esta que está aquí, la de abajo, lo opuesto va a ser el segmento que está siempre, el medio, este sería el punto de la combinación de la aleación que yo estoy analizando. Hagan de cuenta que aquí tenemos nosotros el jueguito del sub y bajas, ¿sí? Y aquí está el peso de la aleación colgada del líquido y aquí está el peso de la aleación colgada del sólido. Todo esto, esta distancia es la palanca total. Este es el punto de apoyo donde se mueven los niños cuando están jugando. Es este que está aquí. Entonces, como ahorita me pregunta el porcentaje de la fase sólida, dan de cuenta que nos paramos aquí, que es este punto. Lo opuesto es este segmento que está de este lado. ¿Cuánto mide este segmento que está de este lado? Es de esto menos esto. Es 53 menos ¿cuánto?
Menos este punto. Le pues, pusimos ¿cuál? 44. 44. Ahora me voy al porcentaje de líquido. Ahora, ¿dónde se encuentra la línea de líquido? Se encuentra aquí. Ahora vamos a estar de este lado. Entonces, estoy de este lado y su palanca opuesta es este lado que está aquí. ¿Cuánto sería? Esto menos esto. En este caso viene siendo 50. ¿Qué le pusimos? 58 menos. ¿Menos qué? Menos 44. Menos no, este. Ah, es 55. Menos 53. Ah, ok. Entonces, hagan esa operación, por favor. ¿Cuánto le da? 3/14. No, dámelo en decimal, por favor. 0.64. ¿Cuál? El de arriba. Sí, y el de abajo me da 0.35. Pero no sé si está correcto. 0.64. Solo con 2. Ajá, y el de abajo es 0.35. 35. Bueno, este significa 69% y este de abajo significa 35% si lo multiplicamos por 100 a ambos lados. Quiere decir que a esta temperatura hay 69% de la fase sólida y 35% de la fase líquida. Si ustedes sumen 69 más 35, prácticamente casi les debe de dar el 100%. El profe queda 99. Ajá. Ahora vean lo siguiente. Vamos a calcular lo mismo. A ver, déjenme ver si puedo pintar aquí sobre este diagrama. A ver. Voy a trazar una línea hacia arriba. Y ahora voy a trazar una línea horizontal igual. ¿No? Y entonces, ahora vamos a calcular el porcentaje de sólido igual y el porcentaje de líquido igual. Pero lo vamos a hacer a una temperatura más alta, es decir, aquí arriba. Al hacerlo a esa temperatura ahí arriba, entonces este chocó aquí en esta línea aproximadamente y chocó aquí. La pregunta que les hago, ¿qué esperan ustedes que suceda? ¿Que haya más sólido o más líquido? Que ya más sólido. Que haya más sólido.
¿Qué más? ¿Quién más quiere opinar? No, miren, es al contrario. Si esta es la línea de líquidos, conforme elevamos la temperatura, debe de haber más líquido. ¿Por qué? Porque estamos elevando la temperatura y cuando baja la temperatura, pues por lógica la aleación debe de ser más sólida. Esta es la interfase sólido-líquido. Conforme voy disminuyendo la temperatura, pues debe de ir disminuyendo la cantidad de líquido y aumentar el sólido. Entonces aquí, como lo hice más arriba, pues, ahora, la línea que tenemos desde aquí hasta acá, esa es nuestra palanca total. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto le quieren poner aquí? ¿60 y cuántos? 61. 61. Vamos a ponerle 62 porque está un poquito más arriba. Va a ser 62 menos ¿cuántos? Ese valor es 49. 62 menos 49. Igual. Ahora, la palanca opuesta del sólido. ¿Dónde me voy a buscar? ¿Dónde está el sólido? ¿Está aquí o está aquí? ¿Izquierda o derecha? Derecho. Derecha. Entonces, la palanca opuesta es el segmento que se encuentra de este lado izquierdo. Si se dan cuenta, este 53 sigue siendo el mismo. Este que está aquí solo lo desplacé hacia arriba. Por lo tanto, es 53 menos ¿cuánto? 49, ¿no? Menos 49. Y aquí el porcentaje de líquido, ahora el líquido está de este lado izquierdo. Lo opuesto es este segmento que está de aquí hasta acá. Será 60 y cuántos, 62 menos 53. 53. 43. Ahora hagan las operaciones nuevamente. El primero me da 0.30. 0.3 o 30%. El segundo debe de ser .69, porque para con Sí, maestro. Punto 69. su mecha. O sea, 69%. No porque yo sea fregón haciendo esta operación, porque ya sé que debe de más o menos completar el 100%. Entonces comparamos líquido, sólido, 30. ¿Cuánto había de sólido aquí? 69. ¿Cuánto hay de sólido aquí? 30. O sea, hay un cambio. Aquí hay menos sólido. Pero ¿qué pasa con el líquido? Aquí había 35 y aquí hay 69, aumentó. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo hago ese mismo cálculo, pero aquí abajo, más abajo, abajo de esta línea horizontal? ¿Qué creen que va a pasar? El sólido disminuye. No, el sólido va a aumentar. Sí, porque está bajando la temperatura. Ahorita lo hicimos arriba, disminuyó el sólido y aumenta el líquido. Si lo hacemos abajo de esta línea, pues va a aumentar el sólido y va a disminuir el líquido. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, aquí es líquido, la lesión aquí es líquido, disminuye su temperatura, aquí empieza a solidificar. Conforme vaya disminuyendo la temperatura, empieza a aumentar la cantidad de sólido, disminuye el líquido, aumenta sólido, disminuye el líquido, hasta que llegue a esta línea, aquí. Todo el líquido se acabó y se convirtió en sólido. Y a partir de aquí abajo ya todo es sólido, solo es un proceso de enfriamiento. Entonces, si el cálculo lo hicimos, aquí obtuvimos un resultado de una determinada cantidad de líquido y sólido. Pero al subir la temperatura, disminuyó el sólido
y aumentó el líquido. Ahora, si lo hago abajo, es lo contrario. Aumenta sólido, disminuye el líquido. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Vale. Y ese fenómeno, este mismo cálculo que hicimos, lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer aquí, en cualquier lado de la gráfica, variando la combinación cobre-níquel. Miren, otra cosa para que me sirve esta es lo siguiente. Por ejemplo, voy a borrar lo que yo había escrito para que me quede solo lo que tenía. Miren, cuando esta línea choca aquí, me sirve para indicar lo siguiente, que a esta temperatura, el líquido contiene 45%, bueno, nosotros le habíamos puesto 44, 45% de níquel y el resto sería 45, para completar el 100 sería 55% de cobre. Entonces, el líquido aquí tiene esa relación, esa combinación, 45% de níquel y 55% de cobre. Si me voy del lado derecho, la parte que ha solidificado, contiene el 50, ¿y cuánto tiene aquí? Ya le pone la coordenada, 58% de níquel y contiene 42% de cobre. Entonces, en cada lugar de temperatura que yo va trazando las líneas horizontales, puedo conocer cuánto hay de cobre dentro del sólido, y cuánto hay de cobre, cuánto hay de níquel dentro del sólido, y cuánto hay de cobre y de níquel dentro del líquido. Y aquí, la parte que ya te estoy analizando tiene 53% de níquel. ¿Quién? Pues ya lo tengo que revisar. Ahora, si yo quiero conocer qué cantidad ha solidificado y qué cantidad está en estado líquido, en peso, pues aplico esta fórmula. Entonces, esta se llama regla de la palanca. Y bueno, entonces, este es un diagrama que se llama diagrama de fases isomorfo y es el más sencillito de analizar de todos. Voy a cerrar este diagrama para ay, ojalá no se haya quedado grabado. ¿Me ¿Sí? puede dar el nombre del diagrama otra vez, por favor? Diagrama de fases cobre-níquel. De fases cobre-níquel. Está en el libro de Smith, en el Sí. capítulo 8, les dije. Ok. Ay, ojalá y no se me haya modificado. A ver, déjenme abrirlo. No, creo que no se guardó. Bueno, ahora vean lo siguiente. Vamos a analizar otro diagrama. Este diagrama que está aquí es un poquito más complicado. Pero me pueden decir qué elemento se encuentra aquí donde estoy señalando. ¿Qué elemento es este? Plomo. Plomo. ¿Y qué elemento está aquí al lado derecho? Este que está aquí. ¿No es el Estaño. zinc? Ah, bueno, espérenme. Bueno, ok. Antes de que yo siga con este chingado diagrama, voy a abrir otra vez el cobre níquel. Y les voy a mostrar una cosa. Espérenme tantito. Casi todos los diagramas de fases
casi todos los diagramas de fases vienen acompañados de un diagrama como este. Este diagrama que está aquí arriba es este que está aquí, que es el cobre con el níquel. Ya lo identificaron. Es igualito, solo que las proporciones son diferentes por el tamaño de las gráficas, ¿no? Este de aquí es el punto de fusión del níquel, que está abajo de 1100 grados, que es este punto que está aquí. Y este punto que está aquí sería este punto que estaría aquí arriba. Este. Bueno, ahora ven lo siguiente. Esta curva, esta gráfica que está aquí abajo, representa las propiedades mecánicas posibles que yo pudiera obtener cuando yo mezclo el cobre con el níquel. Vean lo siguiente. Esta gráfica en amarillo es la resistencia a la cedencia. Esta curva que está aquí arriba es la resistencia a la tensión. Entonces, este punto que se encuentra aquí sería si se dan cuenta, aquí está en libras sobre pulgada cuadrada. Es la resistencia del cobre puro a la cedencia. Y este sería la resistencia a la tensión del cobre puro. Este es datos obtenidos de la gráfica esfuerzo de formación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo al cobre le pongo? ¿Qué pasa cuando yo al cobre le pongo un 10% de níquel? O sea, de un kilo de aleación que yo tenga, le pongo 900 gramos de cobre y 10 gramos de níquel. Entonces estoy aquí. Trazo una línea hacia arriba y me daría el valor de resistencia a la cedencia aproximado que voy a obtener en esa aleación. Y aquí sería su resistencia máxima a la tensión. Si yo le agrego 20%, si yo estoy por acá, en 10, 20, 30, 40%, este varía su resistencia a la cedencia. ¿Qué está sucediendo? Al combinar el cobre con el níquel, estoy formando una aleación que se vuelve más resistente. Bueno, si se dan cuenta que conforme yo voy agregando níquel, se va volviendo más resistente. Pero ¿qué pasa? Aquí de este lado se dice que el níquel refuerza el cobre. Ahora vean lo siguiente, de este lado, este sería la resistencia a la cedencia del níquel puro. Y este sería su resistencia a la tensión del níquel puro. Es más resistente que el cobre. Y entonces, cuando yo al níquel le agrego 10% de cobre, aumentó la resistencia. Aumentó la resistencia. Cuando yo le agrego 20, aumenta. ¿Cuándo alcanzo la máxima resistencia? Alcanzo aproximadamente cuando yo al níquel le he agregado un 10, 20, 30% de cobre. O cuando el cobre alcanza la máxima resistencia cuando yo le he agregado aproximadamente un 70% de níquel. Entonces, de este lado se dice que el níquel refuerza el cobre y de derecha a izquierda se dice que el cobre refuerza el níquel. Ahora, el valor máximo aquí y el valor máximo aquí ocurre más o menos en este 70%. Pero si ustedes observan, esta es la curva del porcentaje de elongación de la lesión. El cobre puro tenía este grado de elasticidad. Cuando yo le agregué níquel, se volvió más fuerte, más resistente, pero perdió ductilidad. Conforme yo le agrego más níquel al cobre, va perdiendo ductilidad. Se vuelve más resistente a la tensión, pero pierde ductilidad. Lo mismo pasa con el níquel del otro lado. Yo el níquel, este es su grado de ductilidad. Cuando yo le agrego cobre, decrece drásticamente su ductilidad. De tal manera que el punto más bajo de ductilidad es aquí. Por ahí decía el libro que una combinación ideal de propiedades
Si se dan cuenta, la resistencia máxima la obtengo aquí, en 70, pero debido a la combinación de ductilidad y resistencia, lo ubica en 60% el libro, que ese sería el valor más adecuado de combinación de propiedades, en 60 y tantos. Pero de ahí cada quien puede hacer su combinación que quiera. Esta aleación cobre-níquel es una aleación que ocupa mucho en la industria química porque se pone, cuando ya está terminada, se pone blanca como si fuera acero inoxidable. Entonces, en muchos lugares donde van a transportar algún fluido, algún líquido, que requieren mucha resistencia a la corrosión, pero que les sea más barato que el acero inoxidable, utilizan una aleación que sea cobre con níquel, o sea, le agregan esta combinación, o sea, al cobre le agregan níquel y queda blanco como si fuera acero inoxidable, de tal manera que va a salir más barato que el acero, y le llaman acero monil en algunos casos. Y entonces resiste mucho la corrosión, pero no va a resultar menos caro que el acero inoxidable. Entonces, esta es una gráfica de propiedades probables a obtener según la combinación de, de cantidades de un elemento con respecto de otro. Y se llama gráfica de propiedades y está relacionado con la gráfica o diagrama de fases. Un diagrama de fases, ¿qué es? Es aquella diagrama que me permite a mí observar los cambios de fases que ocurren en una aleación desde que está en estado líquido hasta que se convierte en sólido. Ya de pilón han creado esta gráfica de propiedades. Ahora ven lo siguiente. Esta gráfica no viene en el libro de Smith, esta la encontré en el libro de Askeland. En el libro de Askeland también hay un capítulo que habla de las propiedades mecánicas de las aleaciones. Bueno, ahora en la que yo le voy a cerrar esta hoja y voy a abrir este diagrama. Este es el que vamos a ver el día de mañana. Es el diagrama plomo con el estaño. Este diagrama plomo con el estaño, si se dan cuenta, ya cambia de configuración, ya es diferente. Y este diagrama, esta aleación plomo-estaño, a lo mejor ustedes hasta la han trabajado, seguramente la han visto y van a descubrir ustedes cuáles son sus características. Entonces, esto ustedes lo han visto en la soldadura que utilizan los plomeros para soldar las tuberías de cobre. Es una aleación de plomo con estaño. También en algunas soldaduras para circuitos electrónicos es una combinación de plomo-estaño. Ahora le agregan un poco de plata. Entonces, y algunos otros, pero los básicos son los plomo con el estaño. Entonces, yo les pediría que para el día de mañana ustedes lean cosas relacionadas, busquen el diagrama plomo-estaño y lean referente al diagrama de fases plomo-estaño. De todas maneras, yo les voy a terminar de explicar este diagrama mañana para que junto con lo que ustedes lean y lo que yo les explique, ustedes terminen de entender este diagrama. Es importante que tanto el anterior como este lo entiendan bien, porque el que sigue después de este es uno más complicado. Ese diagrama que ustedes van a aprender a leer después de este, déjenme cerrar esto. Ese que ustedes van a aprender a leer es, déjenme abrir aquí. Es este que está aquí. Es este ya más complicado.
y es este diagrama que es conocido como diagrama hierro-carbón. Y es el diagrama en el que están regidas las aleaciones fierro con carbón, es decir, los aceros y los hierros fundidos, como les dije yo el otro día. Entonces voy a ver qué sucede desde que yo tengo una aleación, desde que está de hierro con carbón, desde que está en estado líquido, hasta que solidifica. ¿Qué cambios de fases atraviesa? Entonces, para eso, primero necesito que ustedes lean el diagrama plomo-estaño. Yo se los termino de explicar mañana. Aparte del diagrama plomo-estaño, lean también qué significa reacciones entre fases. Y ya, igual, mañana también los termino de explicar lo que ustedes no logren entender. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana, Sale. profe. Buen día. Tenga buen día. Igualmente.